Eres clave. Y tal como lo anunciábamos antes de la canción y con todo lo que estábamos hablando de esta clínica PYME, iniciativa de la Universidad Finisterra, uno de los temas que nos ha preocupado y sobre todo a los emprendedores es esta nueva ley tributaria donde están todos bien confundidos. Esto que no se puede, que les van a fiscalizar las 30 transferencias mensuales, o, perdón, 50 transferencias 50. O 100 durante un semestre. Bueno, siempre quedan dudas y es por eso que nosotros ya estamos en el estudio con Andrea Bobadilla, ella es directora del grupo tributario Albagli Saliansnik, y con ella vamos a hablar acerca de todo esto para que nos saque de dudas. Muy bienvenida, Andrea. Muchas gracias, María José. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Eso, bien cerquita del micrófono. Ya, a ver, primero hagamos un repaso general de esta nueva ley, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales elementos y que afecta principalmente también a los emprendedores y a las pymes también? Exactamente, sí. Como primer punto como el concepto clave que hay que entender es que este proyecto, que ya es ley desde octubre de este año, quiere poner freno al incumplimiento tributario. Claro. Es decir, al servicio se le otorgan mayores facultades de fiscalización para combatir la informalidad, la evasión, la elusión y el crimen organizado. Este es como el primer gran tema de este proyecto de ley. Y por lo tanto, obviamente que estamos todos expectantes de cómo el Servicio de Impuestos Internos va a poner en práctica estas nuevas facultades, o el cumplimiento de estas obligaciones para los contribuyentes, para que ellos puedan estar preparados y no sea un desincentivo en la inversión o en el crecimiento económico de las pymes y de otros contribuyentes. Claro, porque muchas veces uno piensa en las grandes empresas, que esta ley llega a las grandes empresas, pero el tema, o sea, no el problema, digamos, pero el tema es que también influye mucho en las pymes. Sí, y además, si a eso uno le suma, otras leyes que han aparecido este año que son importantes, pero también te generan una presión, como la ley Karin, la ley del delito económico, la ley de las 40 horas. Entonces, la subida del sueldo mínimo, también todas como que han ido afectando, claro, a las pymes. Sí, yo creo que ahí como concepto, no sé si todos saben cuál es el concepto de la pyme, pero estamos hablando de empresas que facturan hasta 2.850 millones más o menos anuales. Por lo tanto, es un espectro súper grande de empresas que quedan en este concepto. Sí. Es un 98% de las empresas, si bien representan el 11% de los ingresos totales, pero sí la mayoría de las empresas y de que nos están escuchando son pymes. Y por lo tanto, claro, ese es el ojo que hay que tener, ver cómo los contribuyentes se van a poder preparar, van a poder ser más proactivos en las fiscalizaciones que vienen del Servicio de Impuestos Internos con las nuevas normas y las principales medidas de este, que ya es ley de cumplimiento tributario. Claro, bueno, y también ahí se abre otra duda, que por lo menos para mí yo lo había cuestionado y lo había preguntado a una panelista que nosotros tenemos, a la Aurora Sepúlveda, y es que saber si el Servicio de Impuestos Internos va a contar con las herramientas para poder fiscalizar efectivamente todo este tipo de, o sea, ya se abre el secreto bancario, ya hay un montón de elementos nuevos que se están incorporando a esta ley, por lo tanto, ¿qué va a pasar con el Servicio de Impuestos Internos? ¿Se necesita más tecnología? ¿Se necesita más dotación de gente? ¿Qué se necesita ahí, claro, Andrea? O sea, si bien el Servicio de Impuestos Internos en los últimos años ha ido mejorando sus herramientas de fiscalización, ha adoptado herramientas más tecnológicas, claro, la dotación es un punto importante y vamos a ver cuál es el desafío interno de la autoridad tributaria para poder fiscalizar con todas estas nuevas normas que tiene, es decir, se han ampliado y por lo tanto medir el cumplimiento de los contribuyentes va a ser un desafío porque esta ley no trae una mayor dotación de los fiscalizadores y por lo tanto sí ha ido enunciando cuáles son los planes de fiscalización o cuáles son los focos para el 2025 y por lo tanto vamos a ver si eso se puede cumplir o no en la práctica. Claro, ahí hay un tema súper importante. Y por otro lado también sabemos, echa la ley, echa la trampa. Y esta ley en el fondo, como decías tú muy bien al principio, es para evitar todo el tema de la informalidad, de negocios en negro. Pero sabemos que las personas común y corriente, o sea, tratamos de formalizarnos, de hacer una sociedad, de pagar nuestros impuestos. El problema está en las personas que están operando como fuera de la ley desde siempre. Sí. ¿Cuál es la facultad ahí para poder también fiscalizar?
O sea, hoy le otorgan al Servicio de Impuesto Interno mayores facultades, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario. Si bien quedó en manos de los tribunales el levantamiento, sí vienen procedimientos simplificados para combatir a los contribuyentes que no cumplen con la ley ni con las reglas del juego, y por lo tanto sí van a existir procedimientos simplificados para levantar el secreto bancario sin oposición de los contribuyentes. En caso de sospechas de delitos tributarios, y vienen varias normativas en ese sentido. Se crea la figura del denunciante anónimo, sí, y que hoy se ofrece una recompensa a quien pueda contribuir a investigar situaciones o contribuyentes que no están cumpliendo. Y también, por ejemplo, respecto de las transferencias que tú decías al principio, esta nueva obligación de las instituciones bancarias de informar más de 50 abonos en un mes o 100 abonos en 6 meses, viene a hacer cruces de información y a combatir el comercio ilícito. Si bien acá el Servicio de Impuesto Interno hace pocos días publicó una nota en su portal, sí, el foco viene a ser el comercio ilícito. Por lo tanto, contribuyentes que cumplen con la ley y que cumplen otras funciones como tesorero, recoger pagos de cuotas deportivas o cuotas sociales, no deben preocuparse, ya que no va a ser el foco de la fiscalización del Servicio de Impuesto Interno, ya que si bien pueden recibir abonos, van a tener una justificación, porque no se están dedicando a la compra y venta de productos. Acá el foco es los contribuyentes que comienzan un negocio y quedan en la informalidad. Por lo tanto, reciben estos abonos como pagos de venta de producto o prestación de servicio. Ya, pero la pregunta es, en torno a eso, que algo bien específico que el otro día lo conversaba con alguien, es que, pero el Servicio de Impuesto Interno, eso me lo va a decir después de que me llegue la alerta, digamos. Es como cuando uno es vocal de mes, o no, cuando uno vota, ¿no es cierto?, con el voto obligatorio. Claro, uno tiene que justificar y todo, pero hay que esperar que te llegue la notificación, ¿no es cierto? En el caso, o esto se va a poder evitar antes de... No, porque las instituciones financieras van a informar al Servicio de Impuesto Interno, y lo que nos ha dicho en instrucciones ya en el portal, estamos esperando las instrucciones formales administrativas, pero lo que ha dicho es que llega la información al Servicio de Impuesto Interno y se va a analizar la información. Por lo tanto, contribuyentes que no venden producto o prestan servicio, si bien los pueden llamar, van a tener una justificación razonable de los abonos, y por lo tanto, mientras tengan el respaldo, quizá hay una sugerencia, si es el tesorero del curso, podrá tener algún tipo de acta o que pongan a lo mejor cuando hagan la transferencia, pongan en el asunto de la transferencia cuota, pago, vaca, asado, o en asado el María almuerzo, José. Por ejemplo. Asado la clave. Asado la clave. O en el almuerzo de la oficina, que si bien de repente hay personas que pagan por todo y después reciben las otras pagos de los demás compañeros de trabajo, si bien puede servir el asunto de la transferencia, lo que decía el Servicio de Impuesto Interno es que no va a informar el titular de quien realiza la transferencia. Por lo tanto, quizás no va a tener a la vista el asunto o el comprobante, pero sí podrá tener, en caso de que lo llamen, las justificaciones razonables, y no son quienes están siendo el foco de la fiscalización. Ahí volvemos al comercio ilícito. Exacto. Es decir, quien empieza a vender por redes sociales, por Instagram, por una plataforma digital, y luego no hace el inicio de actividades y está recibiendo pagos por una venta de un producto. Ese sí es el foco a quien quiere ir a buscar el Servicio de Impuesto Interno, y en su página dice, para acompañarlos a la formalización. Por lo tanto, no es que sea un susto para ellos, sino que el servicio dice, los vamos a acompañar a la formalidad, cuáles son las obligaciones iniciales para emprender un negocio, y ahí es, iniciar actividades, obtener un RUT, pasar por emitir documentos tributarios, una boleta, una factura, pagar el IVA correspondiente al mes siguiente, y esos ingresos, una vez que puedan determinar cuáles son, pagar el impuesto a la renta anualmente en abril de cada año. Perfecto. Estamos conversando con Andrea Bobadilla, directora del grupo tributario Albaglis alias NIC, y con ella estamos conversando acerca de esta nueva ley que ya se instauró en octubre. 24 de octubre. El 24 de octubre. Esta ley también trae
otra característica que es facilitar el término de giro. Sí. Yo he tenido varias empresas a lo largo de mi vida y la verdad es que generar una empresa, crear una empresa, no es para nada engorroso, pero el término de giro, con la última estuve 4 años tratando de cerrarlo y luego cerré hace un par de meses atrás. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que el término de giro ahora va a ser más fácil el proceso? Sí, para las pymes viene un procedimiento simplificado y por lo tanto debiesen obtener un certificado de término de giro y poder hacer un cierre formal dentro de un mes en el Servicio de Impuesto Interno, y por lo tanto es una buena noticia porque quien quiere volver a emprender quiere cerrar procesos anteriores, y por lo tanto es un buen es algo positivo esta iniciativa, y en el fondo uno puede ir a proponer el término de giro, el fiscalizador lo va a revisar y vamos a tener la certeza que en el plazo de un mes se va a emitir este certificado en la medida que la persona natural se está haciendo responsable solidariamente de los impuestos. No quiere decir que después el servicio no vaya a fiscalizar, claro, pero va a tener un plazo prudente para hacerlo dentro de los periodos de prescripción, que son 3 años. Uno de los elementos que había que cumplir, me acuerdo, era que durante un año no hubiera movimientos bancarios. ¿Eso también se reduce? Lo que pasa es que para hacer un cierre o un término de giro no es que tengas que no tener movimiento durante ciertos periodos, sino que tú fijas tu fecha de término de giro. Si la empresa ya no va a generar negocios o operaciones comerciales, tú puedes hacer un corte y decir: hasta acá funcioné hasta el 30 de octubre y por lo tanto pongo a disposición del servicio todos los antecedentes para cerrar el negocio. Ya. Oye, con respecto a otro tema que se refiere también esta nueva normativa sobre los delitos tributarios. Uh-huh. Yo quería ver si nos podías explicar bien a qué se refiere o cómo se actualiza este concepto de delito tributario y cuáles son las sanciones que las empresas pueden recibir, digamos, por estos delitos tributarios. Claro, ahí viene más en línea también con la nueva ley de compliance. Sí. Es decir, el foco del servicio ha sido combatir la evasión y la elusión, y por lo tanto el foco está en los contribuyentes que no cumplen la ley y por lo tanto cometen delitos, es decir, conductas que están tipificadas como delitos, y por ejemplo evadir el impuesto, no pagarlo, influye en estos hechos que son delictuales. Y por lo tanto el crimen organizado hoy es un foco para el servicio, creó una oficina especialmente para eso, y por lo tanto estas operaciones más complejas van a ser fiscalizadas por un organismo más técnico. Ya, pero esos delitos tributarios entonces no están mucho en el ámbito de las pymes, de las empresas. No, pero sí, un ejemplo más común que podría estar es facilitar documentos tributarios. Eso una pyme sí puede estar. Existen bastantes industrias más desformalizadas y por lo tanto el emprendedor que quiere estar en esa industria se ve envuelto en estas informalidades que vienen, por ejemplo, de sus proveedores. Claro. Y por lo tanto facilitar un documento tributario o que no sea real la operación y que venga plasmado en una factura, sí podrían verse involucrados en un delito. Ya, por lo tanto hay que tener alertas ahí a cómo en el fondo se formalizan y ellos cumplan con la norma. Perfecto. Andrea, en honor al tiempo, ¿cuál sería el llamado a las pymes o a las personas que recién se están formalizando para no incumplir con esta ley? Claro, o sea, lo primero es obviamente informarse y tomar conocimiento de las obligaciones básicas tributarias para iniciar el negocio, que es el inicio de actividades, cómo deben emitir los documentos tributarios, cómo pueden ser facturadores o emisores de estos documentos, cuáles son las obligaciones de declarar y pagar el IVA todos los meses, que hasta el día 20 de cada mes, la declaración anual de impuesto a la renta, pero además que capaciten por lo menos a las personas que están en el día a día de registrar las operaciones, de que éstas se vean reflejadas en su contabilidad, y adoptar herramientas de gestión tributaria va a llevar a que ellas puedan cumplir correctamente y en caso que el Servicio de Impuesto Interno los llame, poder respaldar y demostrar que sí cumplen con la ley. Perfecto. Andrea Bobadilla,
directora del Grupo Tributario Albagli Saliasnik. Muchas gracias por esta conversación, por aclarar. Yo creo que esta conversación tiene que seguir, ¿ah? Sí, es que hay un montón de dudas. A mí, de hecho, alguien me estaba mandando durante un WhatsApp con un montón de dudas, así que vamos a... Se tiene que comunicar entonces con la Andrea. Eso. Si nos invitan de nuevo podemos seguir hablando de otros temas. Ya, pues de todas maneras, yo creo que este es un tema que tiene muchas aristas, entonces da para mucho. Muchas gracias, Andrea. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Andrea, ¿te gusta el café? Me Bien más que gustarme, o sea, me encanta, pero hoy lo necesito. ¿Sí? Sí. ¿Y cuántos Como cafés día llevas? lunes. ¿Pero cuántos cafés llevas? Llevo uno nomás. Sí, yo también uno. Tipo 12 me tomo el segundo, pero parece que va a ser antes. Yo creo que va a ser antes. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, les cuento que la mejor opción, o una de las mejores opciones, es Café Amati. La cualidad de un café fresco. Todo nuestro café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y bueno, la primavera también ha llegado al Zoológico Parque Met. Ven y conoce de fauna silvestre. Te esperamos de jueves a domingo y festivos. Y recuerda que para ingresar debes reservar tu ticket con anticipación en www.parquemet.cl. Más información en nuestras redes sociales, @parquemetminbu y @zoonacional Chile. Y me contó un pajarito que los chilenos, empezamos el lunes con el pajarito, que los chilenos quieren reír y ayudar así a mejorar su calidad de vida. SQM Litio, Farmacia Fracción, Caja Los Andes y Comedia Tickets presentan Risatil, un plan que beneficia a los afiliados a la caja con un 50% de descuento exclusivo en los mejores shows de stand-up, porque la alegría ayuda al bienestar. Ingresa a fracción.cl o conoce más en las redes sociales de SQM Litio. Ya sabes, te lo contó un pajarito. Un pajarito. Vamos a una pausa. Son las 10:29. Vamos y volvemos. Una pausa y seguimos pensando en grande. Escuchas, Emprender es clave. Vive la